Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Retomamos de nuevo las clases después de este paréntesis vacacional y habíamos llegado hasta el libro de Esther. Entonces, lógicamente, ahora nos correspondería entrar en el libro de Job y luego seguir con Salmos, Proverbios, etc. Pero como ya dije, considero que quizás sería mejor entrar en los profetas ahora, ya que en los libros de Reyes, primero y segundo de Reyes, y también en Crónicas, nos han salido algunos de los profetas. Por ejemplo, Elías y Eliseo, aunque ellos no son profetas escritores, pero luego sí hemos visto que salía, por ejemplo, Isaías o Jeremías. Entonces vamos a meternos de lleno en los libros proféticos, pero antes de nada dar un repaso después de todos estos meses, desde el año pasado que llevamos. Hemos concluido entonces desde Génesis a Esther y quizás un pequeño repaso de momentos notables de la historia de todos estos libros podrían ser estos que hemos puesto aquí en la pizarra. En primer lugar, por supuesto, está la creación. Si no hay creación, no hay historia y no hay nada. Entonces, ese es el primer gran momento de la historia. Después se produce la caída, la entrada del pecado en el mundo a causa de la desobediencia, y inmediatamente detrás de la caída entonces está el anuncio, lo que llamo el anuncio, que es de victoria, que un representante de la humanidad, un hombre, va a derrotar a quien ha derrotado al ser humano, que es Satanás. Después de ese anuncio, otro gran acontecimiento es el diluvio, el juicio de Dios sobre toda la tierra a causa de la corrupción generalizada que hay, y después del diluvio hay Babel. Está Babel con el intento también de los hombres de levantar su propio nombre, de hacerse nombre propio, y entonces ahí viene el juicio de la confusión de lenguas. Tras ello encontramos en Génesis 12 y Génesis 17 la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Tras eso se va a producir la estancia en Egipto. Después de Abraham, Isaac, Jacob entonces desciende con su familia a Egipto, y allí en Egipto es donde van a estar 430 años. Los primeros años son años de prosperidad para el pueblo de Israel, pero cuando el faraón que ha conocido a José muere y se levanta otro rey diferente, va a comenzar la opresión. Y entonces conocen la esclavitud en Egipto, y ahí es donde, después de eso, se va a producir la redención, la salida, que es la palabra éxodo, la salida entonces de Egipto después de las 10 plagas, y llegando a Sinaí, tras salir de Egipto, entonces es donde en Sinaí Dios promulga la ley mediante la cual hace pacto con su pueblo. Son los años allí de desierto que vimos, de continuas caídas y de continuos fracasos del pueblo, hasta que por fin entran bajo Josué en Canaán con una nueva generación. Se produce la conquista, y ahí es donde, además del libro de Josué, se cubre también el período de los jueces, que es la generación posterior, que vemos también que es un período de fracasos, de levantamientos, pero de caídas continuadas. Tras ello se instaura la monarquía, primero con Saúl, pero Saúl fue el rey que falló estrepitosamente,
Y ahí es donde Dios escoge a David, y no solamente escoge a David, sino que le hace la promesa de que de su descendencia levantará a uno que será rey para siempre. Comienza entonces con David esa etapa de la monarquía y tras diversos avatares y diversas circunstancias se produce, tras la muerte de Salomón, la división del reino en dos partes, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con las tribus de Judá y de Benjamín. Con la división del reino se va a producir también en las 10 tribus del norte un proceso de degradación por la idolatría en la que están sumidos, que finalmente va a provocar la deportación a Asiria de esas 10 tribus del norte. Las otras 2 tribus, las de Judá y de Benjamín del sur, van a permanecer todavía aproximadamente 200 años más, hasta que igualmente sean deportados, pero ellos a Babilonia, a causa del declive continuado espiritual, a pesar de algunos avivamientos que hay bajo Josafat y bajo Ezequías y Josías. Pero tras 70 años de cautiverio en Babilonia, se produce el regreso de los deportados a Babilonia otra vez a la tierra de Israel, a la tierra de Judá, que son los libros de Esdras y Nehemías, y es donde está ubicado también el libro de Esther, aunque Esther está situado en medio del imperio persa, pero es en este periodo entonces cuando el libro se escribe. Entonces estos son a grandes rasgos todo lo que hemos visto desde Génesis a Esther. Y ahora, por tanto, nos correspondería entrar en el libro del profeta Isaías. Sin embargo, antes de entrar de lleno en Isaías, lo que vamos a hacer en esta tarde es dar una introducción a la profecía y a los profetas, para que tengamos una panorámica general, una idea global entonces de lo que es, de lo que significa la profecía y el ministerio de estos hombres, de estos siervos de Dios que fueron los profetas. Así que hoy no vamos a tocar Isaías, la semana que viene empezaremos en Isaías. Hoy vamos a tratar esta introducción a la profecía y a los profetas. La primera ocasión en el Antiguo Testamento en la que aparece la palabra profeta la tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 20 y versículo 7. Génesis 27 son las palabras del rey filisteo Abimelec, las palabras de Dios al rey filisteo Abimelec acerca de Abraham. Dice Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ya digo, esta es la primera ocasión en el Antiguo Testamento en que aparece la palabra profeta. Y según la idea que podríamos tener a lo mejor ya preconcebida nosotros, o la idea popular, no parece que a Abraham le corresponda a la palabra profeta. Más bien cuando pensamos en profetas pensamos en otro tipo de personajes, ¿verdad? Los conocidos, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Pero ¿Abraham? Y sin embargo, Dios está diciendo aquí, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Entonces, si Dios está diciendo que Abraham es profeta, es porque tiene que serlo. Porque evidentemente Dios no va a decir algo que no es o que no tiene base de sustentación. Y aquí es donde llegamos a la definición básica de lo que es un profeta. Un profeta es alguien que ha recibido revelación de Dios, que ha recibido palabra de Dios. Y Abraham ha recibido, evidentemente, revelación de Dios
y palabra de Dios. Él ha recibido desde el mismo momento de Génesis 12, 1, en el que Dios lo llama a que deje su tierra, la abandone y entonces le haga la promesa. Le habla también en Génesis 15 acerca de que su descendencia que salga afuera y mire las estrellas y las cuente si las puede contar, así será tu descendencia. En Génesis 17 le manda que cumpla el pacto de la circuncisión él y también sus descendientes. Es decir, Abraham, llegado este momento, ha recibido revelación de Dios, ha recibido palabra de Dios. Y en ese sentido, entonces, se puede considerar que es efectivamente profeta, porque, como digo, el profeta es alguien que, por encima de todo, tiene la palabra de Dios. Primer texto en el que esto aparece. El segundo texto lo tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, y versículo 1. Éxodo 7:1, el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. A causa del problema que Moisés tenía con el habla, de que no era fluido en el habla, y entonces le está poniendo ese impedimento a Dios de que él no puede presentarse delante de Faraón, entonces es cuando Dios mueve esta solución de decirle: tú preséntate ante Faraón, entonces, y Aarón, tu hermano, será tu profeta, es decir, será tu portavoz, aquel que diga lo que tú tenías que decir, pero no lo vas a decir, pero él lo va a decir en tu nombre. Y entonces aquí tenemos otra verdad que se añade a la anterior. Si por la anterior habíamos aprendido que el profeta es alguien que tiene palabra de Dios, ahora, por esta escena que tenemos aquí, el profeta no solamente tiene palabra de Dios, sino que es alguien que declara esa palabra de Dios a otros. Es decir, no se la guarda para sí mismo, no la recibe y la almacena dentro de su corazón y ahí se la queda para sí mismo, sino que es alguien que la va a proclamar, que la va a declarar a otros. Eso es lo que constituye también a algo profeta. Por lo tanto, la profecía, la naturaleza de la profecía tiene que ver con la revelación de Dios que alguien recibe por medio de su palabra y la declara a otros. Hay una relación que existe íntima entre la profecía y el profeta y el Espíritu de Dios. Es decir, lo que el profeta habla no surge de su propio corazón. La fuente no es él mismo, como estamos viendo, sino que es Dios. Y más concretamente es el Espíritu de Dios aquel que es el origen, la fuente de la palabra que el profeta va a tener. La primera ocasión en la que vemos la relación entre profecía y Espíritu de Dios está en el libro de Números, en el capítulo 24. Allí tenemos el caso de Balaam. Balaam es un falso profeta, pero va a dar profecías verdaderas de parte de Dios a pesar de que él mismo no quisiera decir esas palabras. Sin embargo, Dios en su soberanía va a utilizar a este hombre para que pronuncie aquello que Dios quiere, no lo que los que le han comprado quieren que diga. Y allí tenemos 24:2 de Números: y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él.
Y a continuación, Balaam comienza a decir aquí las palabras que Dios mismo ha puesto en su corazón que diga. Y esas palabras entonces son obra del Espíritu de Dios que ha venido sobre él. No solamente en esta ocasión vemos la relación entre profecía y Espíritu de Dios, sino que cuando avanzamos un poquito más, en primer libro de Samuel, en el capítulo 10, y versículo 10, estamos aquí con Saúl. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así que aquí tenemos de nuevo, otra vez, la relación estrecha que hay entre profecía y el Espíritu de Dios. Incluso un falso profeta atribuye la profecía al Espíritu de Dios. Cuando vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 22 y versículo 24, es la escena cuando Acab va a salir a batalla y se va a disfrazar pensando que de esa manera no se va a cumplir la palabra que Micaías, el profeta, le ha dicho, de que esa batalla va a ser una derrota. Y entonces allí hay un individuo que es un falso profeta, versículo 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, Micaías el verdadero profeta, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Así que aquí hay alguien, falso profeta, pero que está testificando de que efectivamente la profecía es algo que viene del Espíritu de Dios. Y luego tenemos en el segundo libro de Crónicas reiterados ejemplos en los que vemos otra vez lo mismo. Segundo de Crónicas, capítulo 15 y versículo 1, después de la victoria que Asa ha tenido contra los etíopes, un ejército numerosísimo, de 1 millón de guerreros, y él con fuerzas mucho menores ha vencido. Dios le ha dado la victoria. Capítulo 15, versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, y ahí le da una palabra de parte de Dios. Pero fíjate que previamente el Espíritu de Dios ha venido sobre este profeta, que se llama Azarías, para darle esta palabra a Asa. Tenemos también en el capítulo 20 y versículo 14, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y profetiza que contra todo pronóstico se va a producir la victoria del ejército de Israel, no con una batalla convencional, sino por medio de las alabanzas de levitas y sacerdotes. Y aquí otra vez vemos de nuevo cómo el Espíritu del Señor viene sobre este personaje que se llama Jahaziel y da una palabra profética acerca de lo que va a suceder. Así que vamos viendo que una y otra vez profecía y Espíritu de Dios van de la mano, van unidos. El Espíritu de Dios es el autor de la profecía. Y en el capítulo 24 de este mismo libro, en el versículo 20, y aquí estamos en el reinado de Joás, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará.
Así que en este momento de apostasía de Joás, que cuando el sacerdote Joiada, que fue su tutor, su mentor, murió, Joás abandonó los caminos del Señor, aquí viene el hijo de Joiada, sacerdote también, para dar esta palabra profética del desastre que va a venir a Joás y al reino. Y de nuevo es otra vez el Espíritu de Dios el que da la palabra que Zacarías va a pronunciar allí. Es lo mismo también, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel. Si abrimos al principio del libro, en el capítulo 2 y versículo 2, o mejor 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y aquí tenemos el comienzo del ministerio profético de Ezequiel, y ese comienzo del ministerio profético entonces comienza a su vez también con la llenura del Espíritu de Dios sobre Ezequiel para todo lo que él va a pronunciar. De hecho, en el capítulo 11 de este profeta y el versículo 5, o mejor 4, por tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo: di, así ha dicho el Señor, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Así que profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre, y vino sobre mí el Espíritu del Señor. Así que no hay duda de que profecía y Espíritu de Dios están unidos como la uña y la carne. Hasta tal punto es así que cuando vamos al Nuevo Testamento y llegamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 21, él abiertamente declara aquí de que efectivamente los hombres de Dios del Antiguo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro aquí resume todo lo que hemos estado viendo, todos esos ejemplos que hemos estado viendo aquí del Antiguo Testamento. Así que si el Espíritu de Dios es el origen de la profecía y la profecía es palabra de Dios, quiere decirse que el Espíritu de Dios es Dios. Esa es la conclusión. Si el Espíritu de Dios es el origen de la profecía y la profecía es palabra de Dios, entonces quiere decirse que el Espíritu de Dios es Dios. Esa es la conclusión. Y hay otra conclusión que se saca entonces de aquí. Si la profecía tiene como autor al Espíritu de Dios, quiere decir entonces que esa profecía tiene autoridad de parte de Dios. No es autoridad humana, no es palabra de hombre, es palabra de Dios y tiene toda la autoridad que Dios tiene y que su palabra tiene. Por eso hay más de 400 veces en el Antiguo Testamento que vemos la expresión «así ha dicho el Señor». Nunca verás a ninguno de los profetas diciendo «así digo yo». No, no es su palabra particular lo que ellos están entregando, lo que ellos están proclamando. No es su palabra personal lo que tiene autoridad. Lo que tiene autoridad es lo que ellos están diciendo de parte de Dios. Así dice el Señor. Y porque lo dice el Señor, entonces es porque esa palabra tiene autoridad. Por lo tanto, la obediencia
a la palabra del profeta es obediencia a Dios y la desobediencia a la palabra del profeta es desobediencia a Dios. La obediencia a la palabra del profeta no es obediencia al hombre. Si fuera palabra suya, entonces sería obediencia al hombre. Pero dado que la palabra del profeta viene de Dios, entonces la obediencia a lo que ese hombre está diciendo es obediencia a Dios. Y como esa palabra viene de Dios, esa desobediencia a la palabra no es desobedecer al hombre, es desobedecer a Dios. Allí tenemos en 2 de Crónicas, en el capítulo 20 y versículo 20, la escena en la que Josafat va a tener la victoria sobre Moab y Amón. Y dice allí, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y se refiere a la palabra que hemos visto antes de ese Jaziel, en el versículo 14, que vino el Espíritu de Dios sobre él en la reunión y les dijo: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y Josafat toma esa palabra literalmente tal cual es, como palabra de Dios. Por lo tanto, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, porque creer a los profetas es lo mismo que creer a Dios. Y vemos el otro lado del asunto en la desobediencia a la palabra del profeta. Está en Jeremías, en el capítulo 37 y versículo 2, con el caso del rey Sedequías, o mejor, versículo 1, 37:1 de Jeremías. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras del Señor, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Así que la palabra que Jeremías le estuvo trayendo a este rey Sedequías, que no escuchó, que no obedeció, no fue simplemente un rechazo al profeta Jeremías, sino que fue un rechazo a Dios mismo. Porque la palabra del profeta tiene autoridad de parte de Dios. Como la profecía es la revelación que Dios ha dado a alguien mediante su palabra, la cual la declara a otros, eso significa que el profeta es un predicador. El profeta es un predicador, alguien que usa la palabra, usa la lengua para transmitir el mensaje. Es verdad que va a haber algunos momentos, algunos casos en los cuales algunos de los profetas van a emplear el simbolismo. Por ejemplo, Jeremías va a ir a casa del alfarero y allí, con lo que el alfarero está haciendo con el barro y la vasija, de eso va a sacar la ilustración y va a tomar luego la vasija y la va a estrellar en el suelo, la va a romper, para significar lo que va a pasar con la nación a causa de su desobediencia. O también en determinado momento Dios le dice a Jeremías que se compre un cinto y se lo ate a su cintura, y luego le dice que vaya y lleve ese cinto allí a las orillas del Éufrates, lo entierre en un lugar, y después de pasado mucho tiempo le dice: ve y desentierra el cinto, y el cinto está podrido, evidentemente. Y es una señal, es un símbolo de lo que va a pasar también con la nación.
O hay un momento determinado en el que Ezequiel, Dios le dice que se corte el pelo y la barba. Cortarse el pelo y la barba era una señal de duelo entre los judíos. Y mediante ese simbolismo, lo que Ezequiel está mostrando a la gente que le está viendo es el duelo que viene sobre Jerusalén, sobre la nación, por el juicio de Dios, precisamente también a causa de los pecados. Pero aunque hay ocasiones, que no son muchas, pero hay ocasiones en las que los profetas emplean símbolos para transmitir su mensaje, normalmente la forma en la que ellos transmiten el mensaje es por la palabra, mediante la declaración, o sea, mediante la predicación. Y es así como tenemos al mismo profeta Jeremías, cuando en alguna ocasión Dios le dice: ponte en las puertas de Jerusalén, vete poniendo en las puertas de Jerusalén, que es por donde pasa, donde entra y sale la gente, y allí dales esta palabra que yo te diré. Y evidentemente cuando Jeremías se pone allí en las puertas, lo que está haciendo es predicando en esos lugares. Cuando Jonás es enviado a Nínive y recorre la ciudad diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida, lo que Jonás evidentemente está haciendo es predicando. Cuando Amós, profeta del reino del sur, es enviado a predicar, a profetizar al reino del norte, es evidente que lo que va a hacer es predicar, hasta el punto de que el sacerdote de Betel le dice: márchate a tu tierra y déjanos a nosotros aquí en paz. Así que los profetas básicamente son predicadores, personas que se ponen y entonces transmiten el mensaje que Dios les ha dado a través de la palabra. El tema, el núcleo central de la predicación de los profetas es el arrepentimiento. Ese es el núcleo, el corazón de su mensaje. Es el arrepentimiento, es la conversión, es la vuelta a Dios. Porque el profeta es el hombre que Dios levanta cuando el sacerdocio ha fracasado, cuando los gobernantes han fracasado, cuando el pueblo ha fracasado, entonces es cuando Dios levanta al profeta. Y levanta al profeta, evidentemente, para llamar a la nación, a gobernantes, a sacerdotes, a pueblo, al arrepentimiento. Es decir, ha habido un declive, una corrupción moral y espiritual, y entonces cuando todo está fallando, cuando la nave está haciendo aguas y hay peligro de naufragio total, es cuando Dios levanta a los profetas. De tal manera que los profetas son los hombres de emergencia para una situación de emergencia. Los profetas no son hombres que vienen en momentos fáciles y en momentos en los que todo va bien y en los que todo está bien. Es posible que, salvo Ageo y Zacarías, los dos profetas precisamente que profetizan cuando se produce el regreso y cuando están reconstruyendo el templo, y entonces vienen con palabras de exhortación y de ánimo, aunque también de reprensión, salvo ellos, todos los demás profetas son profetas del arrepentimiento, porque ese es el mensaje que hace falta para ese momento y para esa situación. Si la nación no quiere perderse, si la nación no quiere ir al desastre, es preciso la conversión.
Y por lo tanto esto es lo que los profetas una y otra vez van a anunciar. Esto quiere decir que el profeta es un hombre contracorriente, que va contra la corriente dominante. La corriente dominante es que el mal se ha hecho presa en la nación, en los de arriba y en los de abajo, en los dirigentes y en los gobernados, en todos. Y aquí están estos hombres yendo contracorriente, denunciando los males de la nación, yendo a las raíces del problema, no quedándose en la superficie, no dando remedios fáciles, sino yendo en profundidad. Si van contracorriente y están denunciando la corriente dominante, quiere decir entonces que son hombres que van a ser perseguidos y que van a tener que sufrir a causa de su ministerio. Así tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, aquella escena que vimos en su momento de Elías, que tras su victoria allí en el Monte Carmelo delante de todos aquellos otros profetas falsos, versículo 2, 19:2 de Primero de Reyes, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, el profeta se juega la vida a causa del mensaje que está trayendo. No es el único, evidentemente. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 11 y versículo 19, él mismo, el profeta, está orando a Dios y dice, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Es la maquinación de sus contemporáneos, de sus conciudadanos, contra él, a causa de la profecía, de la predicación sobre el arrepentimiento que Jeremías está trayendo. Y lo que dije antes sobre Amós, en el capítulo 7 de este profeta, y versículo 12, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Hay un rechazo absoluto, entonces, a la palabra del profeta. Ya digo, el hombre de emergencia para situaciones de emergencia. Pero además del arrepentimiento como contenido esencial de su mensaje, el profeta puede también anunciar lo venidero, cosas venideras. De hecho, esta es la noción popular, más popular que hay sobre un profeta. ¿Qué es un profeta? Pues alguien que predice el futuro. Bueno, sí, pero no necesariamente. Un profeta es un predicador que predica el arrepentimiento, pero efectivamente también puede entrar dentro de su mensaje aquello que tiene que ver con lo futuro, con lo venidero. Y en ese sentido podíamos incluir dentro de la lista de profetas a personajes del Antiguo Testamento a los que no se les aplica ese calificativo de profeta. Por ejemplo, a Noé le cuadraría el título de profeta, porque si vamos un momento al libro del Génesis, al capítulo 9 y versículo 24,
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Aquí Noé está dando unas palabras proféticas sobre sus hijos, sobre el futuro, que tiene que ver mucho más que con sus hijos nada más, sino también con los descendientes de sus hijos. Aquí hay una maldición que se está pronunciando sobre Canaán, y es el hijo de Cam. Y es evidente que cuando llegamos un poco más adelante en el libro del Génesis, y sobre todo luego ya en el libro de Josué y de Jueces, vemos que efectivamente los cananeos se han convertido en un pueblo depravado, en un pueblo totalmente idólatra, como pocos ha habido. Y aquí Noé está pronunciando una maldición de antemano sobre todo ese pueblo. Lo mismo que está pronunciando una bendición sobre Sem, que es el antepasado de donde va a venir Abraham, Isaac, Jacob, etc. Así que hay aquí una palabra profética que Noé está pronunciando. Otro que pronuncia otra palabra profética, al cual no se le da el título de profeta, pero que efectivamente lo está ejerciendo, es Jacob. Todo el capítulo 49, en el que Jacob va pasando revista a sus hijos y va pronunciando una palabra sobre cada uno de ellos, es una palabra que tiene que ver con el futuro de las tribus que cada uno de esos hijos representa. O Moisés, poco antes de morir, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, tenemos también igualmente cómo va repasando tribu tras tribu, hablando sobre el futuro de lo que va a ocurrir con ellas. El apóstol Pedro, en el sermón de Pentecostés, en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 30, afirma que David fue profeta. Hechos 2, ¿30? Sí, pero siendo profeta, está hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Se refiere al Salmo 16, en el que David, que es autor de ese salmo, habla de que no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Muerto que no ve corrupción? ¿Cómo puede ser eso si todos los muertos se corrompen? Y eso se cumple en Cristo. Y Pedro aplica aquí a David el título de profeta porque efectivamente está profetizando sobre algo futuro que tiene que ver con Jesús. Todos estos anuncios sobre el futuro no están puestos en los profetas de manera secuencial. Cuando nosotros vemos una película está formada por fotogramas, ¿verdad? Donde están recogidas las imágenes, y esas imágenes van pasando a una velocidad muy grande, y eso es lo que produce el movimiento en nuestros ojos, y de esa manera es como vemos el desarrollo de toda la película. Bueno, los profetas no están presentando delante de nosotros de una manera secuencial todo el panorama futuro de lo que Dios tiene en mente, sino que lo que nos presentan son fotogramas sueltos, aislados, algunos tienen conexión con otros, pero lo cierto es que no es todo el panorama en pleno desarrollo.
de tal manera que tenemos lagunas, tenemos huecos en la profecía, tenemos flashes, ahí están, pero luego tenemos momentos en los que de repente ese flash se apaga hasta que viene otro flash, hasta que viene otro fotograma, porque Dios se ha reservado para sí todo ese desarrollo de los acontecimientos. Nos ha dado aquellos fotogramas que son imprescindibles, que son necesarios para nuestro conocimiento y para nuestra salvación. Pero no está todo. No esperemos encontrar todo en los profetas. Por ejemplo, en Daniel hay un detalle, al final del libro de Daniel, en el capítulo 12, y versículo 9, o mejor 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dios no le muestra, no le revela lo que le está preguntando. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 y versículo 4, tenemos la siguiente declaración. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué dijeron los truenos? ¿Qué voces eran esas? ¿Qué palabras estaban emitiendo? No lo sabemos. Dios se ha reservado esas cosas. Por tanto, no esperemos encontrar en los profetas un compendio total y exhaustivo de todo lo futuro. No. Vamos a encontrar los flashes, vamos a encontrar los fotogramas necesarios para poder basar nuestra fe. Eso sí, y de hecho, algunos de esos fotogramas que entonces estaban en el futuro ya están en el pasado porque se han cumplido. Algunos de ellos en Jesús y otros están por cumplirse. Hay un contraste y un parecido entre el ministerio profético y el ministerio sacerdotal. El parecido, la similitud, es que el ministerio profético viene de Dios y el ministerio sacerdotal viene de Dios. Los dos son de Dios. Pero mientras el ministerio sacerdotal, el sacerdote es alguien que se presenta de parte del pueblo ante Dios, el profeta es alguien que viene de parte de Dios y se presenta ante el pueblo. El sacerdote representa al pueblo ante Dios. El profeta representa a Dios ante el pueblo. O sea, los sentidos de ambos ministerios van en direcciones contrarias, pero son complementarios. Ambos ministerios son de Dios. Otra diferencia que hay entre sacerdote y profeta es que el sacerdote lo es por vía generacional, por generación. Si tu padre fue sacerdote, tú eres sacerdote, tu hijo será sacerdote, tu nieto será sacerdote, tu bisnieto, etcétera, etcétera. Porque el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento va por vía de generación. Pero el ministerio profético no. El ministerio profético va por llamamiento personal y particular. Que tu padre sea profeta no implica que tú vas a ser profeta. Que tú seas profeta no supone que tu hijo va a ser profeta.
el ministerio profético va por vía de llamamiento, y el llamamiento es algo particular y personal. Mientras que la solución para el pecado que el sacerdote trae es la expiación, o sea, la muerte de una víctima inocente que carga la culpa del pecador, eso es la expiación, y eso es la solución que el sacerdote trae de parte de Dios. La solución que trae el profeta para el pecado de parte de Dios es el arrepentimiento. La solución del sacerdote es la expiación. La solución del profeta es el arrepentimiento. ¿Se contradicen? No. Más bien se complementan. Porque una expiación sin arrepentimiento no es más que una ceremonia mecánica y rutinaria, externa, que no toca el corazón, no llega a donde tiene que llegar. Y un arrepentimiento sin expiación significa que la culpa está sin pagar, que la justicia que merece la culpa, el juicio que merece la culpa, está sin haberse realizado. Así que el ministerio profético y el ministerio sacerdotal van de la mano, el uno con el otro, y ambos se complementan. Igual que el cumplimiento del ministerio sacerdotal es en Cristo, el cumplimiento del ministerio del profeta es en Cristo. Allí tenemos la palabra de Hebreos en el capítulo 7, y versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es decir, el sacerdocio del Antiguo Testamento era débil, porque estaba constituido por hombres débiles. Pero Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto, de tal manera que el ministerio del sacerdote del Antiguo Testamento se cumple, llega a su plenitud en Cristo. Y de la misma manera, el ministerio profético del Antiguo Testamento llega a su plenitud también en Cristo. Esta misma carta de Hebreos, en el capítulo 1 y versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en la antigüedad Dios habló de muchas maneras a los antiguos por los profetas. Ahora, y esta es la plenitud de la revelación, la plenitud de la profecía, nos ha hablado por el Hijo. La palabra, la predicación que el profeta tiene en el Antiguo Testamento, que el profeta trae, no contradice la ley de Dios. Es decir, el profeta no es un innovador que trae cosas nuevas, revelaciones nuevas que anulan lo que Dios dijo antes. La ley que Dios dio a Moisés en Sinaí para que se la entregara al pueblo, esa misma ley la custodian los profetas. Si están predicando el arrepentimiento es precisamente porque se ha transgredido la ley, porque se ha roto la ley. De tal manera que el profeta no es alguien que dice: eso de la ley fue algo que quedó relegado para los antiguos
y yo ahora traigo otra palabra, otra revelación diferente de parte de Dios. No. El profeta llama al arrepentimiento precisamente porque la antigua palabra de Dios ha sido quebrantada. Y por lo tanto lo que el profeta está haciendo es poniendo en su sitio otra vez la ley que ha sido pisoteada. De tal manera que el profeta no es un innovador que se inventa novedades y cosas nuevas. Dicho esto, hay profetas que traen revelación añadida a lo que Dios ya ha dicho antes. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 31 y versículo 31 habla de una manera como nadie antes había hablado, de parte de Dios, evidentemente. 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí hay algo nuevo que Jeremías está anunciando de parte de Dios, que va más allá de lo que hasta entonces se había anunciado. O en Ezequiel 36:26, Ezequiel habla de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo. Es algo que hasta entonces no se había anunciado, no se había enseñado, pero viene de parte de Dios. Joel, en el capítulo 2, habla del derramamiento del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos cómo, aunque los profetas están poniendo en su sitio lo que Dios antiguamente estableció, la ley de Dios, al mismo tiempo están dando pasos en una nueva dirección, trayendo cosas nuevas. No para anular lo antiguo, sino para que eso antiguo, que a causa de nuestra debilidad era imposible de que pudiéramos cumplirlo, ahora, mediante ese nuevo pacto y ese corazón nuevo, esos medios nuevos, podamos poner por obra lo antiguo. El hecho de que haya profetas verdaderos no significa que todos los profetas lo son. Hay profetas falsos. Hay dos categorías de profetas falsos. Los que son abiertamente falsos, y ahí tenemos aquellos a los que Elías se tuvo que enfrentar en el Monte Carmelo, profetas de Baal y de Asera. Son abiertamente falsos, porque son portavoces de ídolos. Y entonces es evidente que lo que digan o lo que hagan es falso. Profetas falsos abiertos. Pero luego hay profetas falsos encubiertos, que se hacen pasar por profetas verdaderos y sin embargo son profetas falsos. Estos son los peligrosos, porque a los profetas falsos abiertos se les ve a la legua, pero los profetas falsos encubiertos, esos vienen disfrazados y por lo tanto pueden hacer creer, hacer pensar que vienen de parte de Dios. Jeremías tuvo que sufrir mucho a causa precisamente de estos profetas falsos encubiertos. Allí en su libro, en el capítulo 23, y versículo 9, dice lo siguiente: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. A causa de los profetas falsos, evidentemente. Por todo el mensaje engañoso que están trayendo, diciendo que es mensaje de Dios, engañando a la nación.
sigue ahí en el versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Y es por causa de estos profetas falsos por los cuales Jeremías lo va a pasar mal, va a sufrir. Concretamente en el capítulo 28 de su libro, en el versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, el Señor no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y es porque este hombre, Ananías, dijo que Dios iba a romper el yugo del rey de Babilonia sobre la nación, trayendo así un mensaje falso. Estos falsos profetas van a estar presentes también en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé vayan en su primer viaje, se van a encontrar con un falso profeta que estaba con el procónsul Sergio Pablo, procurando apartar de la fe al procónsul que había creído. El apóstol Juan en su primera carta dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Ese es el aviso que Juan está dando a sus lectores. Estamos en el siglo I, cuando la Iglesia está todavía en su primera etapa. El apóstol Juan está avisando de la cantidad de falsos profetas que han salido por el mundo. Y Jesús habló en Mateo 24, cuando habla de los últimos tiempos, de que habrá falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos porque van a hacer incluso señales. Y en Apocalipsis se habla de un personaje que en un momento determinado es una bestia que surge de la tierra y luego en el capítulo 19 se le llama el falso profeta. Así que están los profetas verdaderos, pero están también los profetas falsos. Hemos hablado de los profetas que usan la palabra, su lengua, como método para comunicar el mensaje. Los libros que tenemos aquí, desde Isaías a Malaquías, son así, de personajes, de profetas que emplearon su palabra y luego también su pluma pusieron por escrito todas esas palabras. Sin embargo, hay otra clase de profetas anteriores a ellos que no fue tanto la palabra lo que emplearon, sino que Dios los usó mediante hechos sobrenaturales. Y es el caso de Elías y Eliseo. De Elías y Eliseo no tenemos tantas declaraciones, ¿verdad? No tenemos. Pero sí que tenemos todos los hechos sobrenaturales que Dios hizo a través de ellos. Son profetas también, porque lo que están haciendo es siendo testigos en su tiempo del poder de Dios. Los otros profetas, predicadores y escritores son testigos de la verdad de Dios. Vamos a ir terminando. Hay profetisas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. María, la hermana de Moisés, se le llama profetisa. Es el momento en el que se ha producido el paso del Mar Rojo y entonces dice que María toma el pandero y empieza a dirigir a las mujeres que salen todas en pos de ella danzando y María comienza a alabar al Señor. Entonces, en esa alabanza, ahí es donde dice que María la profetiza, en esa alabanza es factible ver la declaración verdadera que María está haciendo sobre Dios. Porque no en vano cuando vimos a los músicos que David pone para el culto,
veíamos que muchos de ellos se dice que profetizaban con salterios y con arpas. ¿Cómo puede ser que estén profetizando? Porque lo que están declarando, la alabanza a Dios, es palabra verdadera acerca de Dios. María, Débora, se le llama también profetisa, y efectivamente ella es la que va a dar la palabra profética de parte de Dios a Barak para que se ponga al frente del ejército y vaya a enfrentarse a los cananeos. Hulda es la profetisa a la cual Josías, cuando leen el libro de la ley que estaba escondido en el templo, y entonces Josías se quebranta y manda a llamar que vayan a consultar a la profetisa Hulda para ver qué es lo que Dios tiene que decirles. Hay una falsa profetisa en tiempos de Nehemías que se llamaba Noadías, que lo que quería era intimidar juntamente con otros profetas a Nehemías y acobardarlo. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos a Ana, la mujer en el capítulo 2 de Lucas, que se presenta en el templo cuando Jesús ha nacido hace poco, se le llama profetisa, y también las hijas de Felipe el evangelista en Hechos se les llama también que profetizaban. Los profetas, testigos de la verdad de Dios, testigos del poder de Dios en el sitio y en el tiempo donde Dios los ha puesto. Finalmente, ya con esto terminamos, una palabra sobre el orden que tenemos aquí en los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Por qué no Oseas, Jeremías, Isaías, Sofonías, Malaquías? ¿Por qué no? Hay un orden cronológico en los 4 profetas mayores y en los 12 profetas menores. Ya dijimos que la división en profetas mayores y menores no obedece a que los mayores su mensaje sea mayor o más importante y los menores sea menos importante, sino que los mayores lo son porque es mayor la extensión de su mensaje y los menores porque es menor la extensión de su mensaje. Pero los 4 profetas mayores están puestos en orden cronológico. Isaías viene antes en el tiempo que Jeremías, Jeremías viene antes, muy poquito, casi son contemporáneos, que Ezequiel, y Daniel está juntamente a la par, pero como su vida es muy larga, entonces va a vivir más tiempo que Jeremías y Ezequiel. Así que hay un orden cronológico en los 4 profetas mayores. Y lo mismo se puede decir de los 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Cuando examinamos las fechas aproximadas en las que vivieron, vemos que efectivamente no obedece a un capricho el orden en que en la Biblia se ha puesto. Para terminar, Dios usa como profeta a quien quiere. Usa como profeta a unos sacerdotes, como son Jeremías y Ezequiel. Usa como profetas a unos campesinos, como son Eliseo o Amós, o usa como profetas a gente de linaje elevado, como Daniel, y como probablemente Sofonías, porque en Sofonías hay una diferencia con todos los demás profetas. De todos los demás profetas se dice hijo de, ya está. Se menciona el nombre de su padre y nada más. Pero en Sofonías se menciona el nombre de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, y no sé si también de su tatarabuelo. Hay una pequeña genealogía ahí de Sofonías. Tiene que tener su razón, y posiblemente una razón sea porque él proceda de un linaje incluso real. Lo mismo ocurre también con Isaías. Aunque solamente se menciona el nombre de su padre, hay una tradición judía que afirma
que él fue, que el padre de Isaías era hermano del rey Acaz. Dios puede usar a los que están arriba y puede usar a los que están abajo, a cualquiera que Él quiera para levantarlo para el cargo y el ministerio de profeta. Lo dejamos aquí y la semana que viene entonces entramos en Isaías. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.